Imagina esto. El roce de pies descalzos deslizándose sobre mármol helado. El año es 89 después de Cristo. Estás de pie en un atrium romano, pegado a la pared junto a otros 6 observadores. No puedes moverte. No puedes hablar. Tu única obligación esta noche es presenciar. En el centro de la cámara, una joven de 18 años con velo de novia permanece inmóvil. Ante ella hay algo cubierto con tela oscura. Detrás de ella, un médico con un maletín de herramientas. A su lado, una anciana cuyo firme agarre en el brazo de la muchacha dice, ya basta. No hay salida. La madre de la joven lloró al amanecer mientras le trenzaba el cabello. Sus últimas palabras fueron una advertencia, no te resistas. Hagas lo que te exijan esta noche, no te resistas. Solo empeora todo. Ahora la muchacha extiende la mano, retira la tela y lo que hay debajo, tallado en madera oscura, pulido por 1000 novias antes que ella, le quita el color del rostro. Pero hay algo que ella aún no comprende. La estatua es solo el principio. Después viene la inspección del médico. Después viene la consumación vigilada. Después viene el registro escrito que declarará que su cuerpo ha sido transferido legalmente como propiedad. Cada novia romana durante 1000 años pasó por esto. Cada madre romana instruyó a su hija con la misma advertencia susurrada. Y cuando el cristianismo se apoderó de Roma, lo borraron tan completamente que nadie vivo hoy sabe que ocurrió alguna vez. Quédate conmigo porque lo que estás a punto de descubrir ha estado oculto durante 2000 años. Y al final, lo entenderás por qué. Esta es la realidad de las noches de bodas romanas y la ceremonia que intentaron borrar de la historia. Si esta historia te atrapa, deja un like. Ayuda al canal y nos permite sacar más voces del silencio. Ahora, regresa conmigo a ese atrium. Vuelve a la muchacha bajo el velo. Vuelve al instante antes de que todo cambiara. Su nombre era Flavia Tursa, de 18 años, hija de un funcionario romano menor que había pasado 3 años arreglando este matrimonio. El novio era Marco Petronio Rufo, un comerciante de grano, de 43 años, lo suficientemente rico para importar y lo suficientemente conectado para ser útil. Flavia lo había visto exactamente 3 veces antes de ese día. No lo amaba. El amor nunca fue el objetivo. En Roma, el matrimonio no trataba de amor. Era derecho contractual, intercambio de propiedad, una unión de familias registrada y testimoniada como la venta de una finca o de ganado. Y Flavia era la propiedad que se transfería. La procesión nupcial de esa mañana había sido hermosa a su manera. Llevaba el velo tradicional de color azafrán, el cabello arreglado en 6 trenzas atadas con cintas de lana, exactamente como exigía la tradición. En el templo, los sacerdotes sacrificaron una oveja y estudiaron sus entrañas. Los presagios fueron buenos. Los dioses daban su aprobación. Su padre firmó los contratos usando la antigua fórmula que hacía legalmente vinculante la unión. Flavia pronunció las palabras rituales que innumerables novias habían pronunciado antes que ella, ubi tu Gaius, ego Gaia. Donde tú seas Gallo, yo seré Gaia. La frase significaba que ya no era ella misma. Su identidad legal había sido borrada y reescrita bajo el nombre de su marido. Ahora le pertenecía a él. Pero la ceremonia del templo fue solo el comienzo legal. Lo que aguardaba al final de la procesión iluminada por antorchas, en la casa que nunca había pisado, en la habitación donde ya se habían reunido los testigos, ahí era donde tendría lugar la verdadera transformación. Las multitudes que bordeaban las calles cantaban mientras pasaba la procesión. No himnos, no bendiciones, sino canciones obscenas, versos groseros que describían con detalle gráfico lo que le ocurriría a Flavia esa noche. Jóvenes gritaban sugerencias que le encendían el rostro bajo el velo. Viejas reían con aspereza y lanzaban nueces contra su vestido, una bendición de fertilidad que parecía burla. Su madre caminaba a su lado, en silencio. Flavia había esperado consuelo, aliento. En cambio, su madre miraba al frente, la mandíbula tensa, los ojos huecos. Esa mañana, mientras arreglaba el cabello de Flavia, su madre había empezado a llorar. No lágrimas suaves, sino sollozos profundos y temblorosos que intentaba ahogar con la mano. Flavia preguntó qué pasaba. La respuesta de su madre llegó en un susurro, no te resistas.
hagas lo que te exijan esta noche, no te resistas. Solo empeora todo. Flavia no había entendido. Creía saber lo que implicaban las noches de bodas. La mecánica básica, la expectativa del dolor. No se había preparado para lo que realmente esperaba. La procesión llegó a la casa de Marco Petronio Rufo cuando la última luz se drenaba del cielo. La puerta estaba adornada con lana y ramas verdes. 2 antorchas marcaban que ese era un lugar donde se consumaría un matrimonio según la ley. Su marido esperaba en el umbral. Detrás de él, Flavia distinguía formas moviéndose bajo la luz de las lámparas. Demasiadas formas, muchas más de las que cabrían en un momento privado entre novia y novio. Marco la llevó en brazos sobre el umbral. La tradición advertía que era de mala suerte que una novia tropezara al entrar en su nuevo hogar. Pero el acto simbolizaba algo más antiguo, algo de una época en la que las mujeres eran llevadas a la casa de su marido, quisieran entrar o no. La puerta se cerró tras ella y Flavia por fin vio lo que aguardaba en el atrium. Cuéntalos con ella, una anciana con túnicas formales, la pronuba. Su deber era supervisar todo lo que ocurriría esa noche y dar testimonio si el matrimonio alguna vez se disputaba legalmente. Un sacerdote de lealtad incierta, el rostro medio oculto por la luz de las lámparas. 3 esclavas sosteniendo palanganas de agua y paños limpios. Un hombre mayor con un bolso de cuero a sus pies, instrumentos médicos visibles por la abertura. Y en la esquina, cubierto con tela oscura que ocultaba su forma, una estructura de madera de casi 1,5 metros de alto. Demasiada gente, demasiados ojos, demasiados testigos para lo que Flavia había creído que sería privado. La prónuba dio un paso adelante y tomó las manos de Flavia. Su agarre era firme, casi restrictivo, como si esperara que Flavia saliera corriendo. Bienvenida a la casa de tu marido, dijo la prónuba. Ahora deben cumplirse los ritos sagrados. Aquí está lo que casi nadie te cuenta sobre el matrimonio romano, no era un vínculo romántico. No trataba de amor ni de compañerismo ni de construir una vida compartida. Era una transferencia de propiedad registrada y testimoniada como la venta de una granja o un barco. La ley romana definía el matrimonio como conventio in manum, literalmente entrar en la mano. Una mujer pasaba de la propiedad legal de su padre a la de su marido. Antes de la República tardía, esa transferencia era completa. Un marido poseía sobre su esposa la misma autoridad legal que sobre sus esclavos, incluido el poder de vida o muerte. Para la época imperial, cuando Flavia recorrió ese camino iluminado por antorchas, la ley se había suavizado un poco. Las mujeres podían poseer bienes. El divorcio estaba permitido. Pero el principio central perduraba, el matrimonio movía a una mujer de la autoridad de un hombre a la de otro. Y como toda transferencia importante de propiedad en Roma, exigía verificación. Piensa en cómo los romanos realizaban la venta de tierra, testigos observaban el intercambio, se inspeccionaba la propiedad, los rituales invocaban el favor divino, se trazaban los límites, se sellaban los documentos. Los romanos aplicaron exactamente esa misma lógica al matrimonio. El principal valor de la novia residía en su capacidad para producir herederos legítimos. Su cuerpo era la propiedad que se transfería. Su fertilidad era el recurso que se adquiría. La ley romana exigía que ambas cosas fueran verificadas antes de que la transacción se completara. Esto no es interpretación. Los textos legales romanos afirman claramente que un matrimonio no era válido hasta que se consumara. La consumación debía ser confirmada por testigos. La virginidad de la novia debía ser verificada. Cada requisito producía rituales. Rituales que tenían perfecto sentido dentro de la lógica jurídica romana. Rituales que nos perturban precisamente porque esa lógica nos resulta tan ajena a cómo vemos el matrimonio hoy. La prónuba condujo a Flavia hacia la figura cubierta en la esquina. El corazón de Flavia latía tan violentamente que podía oírlo en los oídos. La mano de la prónuba permanecía en su brazo, firme y directiva, sin permitir retirada. Debes saludar a Mutuno Tutuno, dijo la prónuba. Debes pedir su bendición antes de que se acerque tu marido. Debes ofrecerte como exige la costumbre. Flavia extendió las manos temblorosas y retiró la tela. Lo que había debajo estaba tallado en madera oscura, pulido hasta quedar suave por generaciones de uso. Tenía forma anatómica precisa de un falo.
No era un pequeño amuleto como los que los niños llevaban al cuello para alejar el mal. No era una decoración de jardín. Esta figura tenía un tamaño deliberado, una proporción cuidadosa, diseñada para un propósito específico que se volvió horrendamente claro cuando la prónuba comenzó a explicar lo que Flavia debía hacer. Mutuno Tutuno era el dios romano de la fertilidad y la iniciación sexual. Sabemos que existió porque múltiples fuentes antiguas lo mencionan, siempre brevemente, siempre con visible inquietud. San Agustín, escribiendo en el siglo V mientras el cristianismo se apoderaba de la Roma pagana, describió la práctica con furia. Las novias romanas debían sentarse sobre el falo de madera de Mutuno Tutuno como obligación sagrada antes de consumar con sus maridos. El ritual se llevaba a cabo en presencia de testigos. Agustín era una fuente hostil, escribía para denunciar el paganismo, pero su relato coincide con fragmentos de textos anteriores no cristianos. Lactancio, otro padre de la Iglesia, lo llamó tan vergonzoso que incluso pronunciar su nombre corrompía al hablante. Arnovio ofreció la descripción más detallada, retratando a novias obligadas a montar el emblema del dios mientras sus nuevos maridos miraban. El anticuario Varrón, escribiendo siglos antes sin motivo cristiano, mencionó a Mutuno Tutuno como una deidad ante la cual se presentaban las novias, usando un lenguaje que implicaba contacto físico sin describirlo directamente. Los historiadores modernos que abordan este ritual suelen restarle importancia. Sugieren que la novia simplemente se sentaba brevemente en el regazo de la estatua en un acto simbólico. Pero el lenguaje de las fuentes antiguas no apoya esa lectura. El término de Agustín fue incidere, que significa sentarse encima, montar. Arnovio usó lenguaje que sugería penetración. Lactancio se negó a detallar el acto porque era demasiado vergonzoso, una reacción extrema ante alguien que simplemente tocaba una estatua. El propósito declarado era obtener el favor divino para la fertilidad. El propósito práctico, que los romanos tal vez admitieran o no, era otro completamente distinto: preparación, romper la resistencia antes de la verdadera consumación, demostrar sumisión total ante testigos, condicionar a una novia virgen para aceptar lo que vendría después. Flavia se paró frente a la figura de madera. La prónuba arregló su cuerpo, dirigió sus movimientos, le instruyó en lo que se requería. Los testigos observaban. Su marido observaba. El médico esperaba para realizar su examen después. Y Flavia por fin entendió lo que significaban las lágrimas de su madre, para qué servían las canciones obscenas, que exigía realmente ser una esposa romana. Podía negarse, en teoría, pero la negativa significaba deshonra para toda su familia, anulación de los contratos, regreso a la casa de su padre como mercancía dañada. Ningún hombre respetable se casaría con ella. Significaba que todo lo que le habían enseñado sobre el deber, el honor y el lugar de una mujer quedaría expuesto como mentira, y ella misma sería aprobada como inútil. Flavia no se negó. Piensa en eso un momento. Una muchacha de 18 años rodeada de testigos, enfrentando algo que nunca imaginó, y su única elección real era obediencia o ruina. Después del ritual con la estatua, las esclavas la lavaron en palanganas de agua perfumada. Ese lavado tenía significado religioso, purificarla tras el encuentro con el dios, pero también era preparación práctica para lo que venía después. El médico dio un paso adelante. Esta inspección no era opcional. Antes de cualquier matrimonio que involucrara propiedad significativa, una novia romana pasaba por verificación de un médico o partera. Su virginidad confirmaba su estado físico y se registraba. La documentación pasaba a formar parte del registro legal, estableciendo el valor de la novia. Los textos médicos romanos describen los métodos usados con precisión clínica que no deja dudas sobre lo que implicaba. Flavia ya había pasado por esta inspección una vez antes de la boda, para establecer una línea base, para confirmar que estaba intacta, para verificar que nunca había pertenecido a otro hombre. Ahora, después del ritual con Mutuno Tutuno, el médico realizó una segunda inspección. Esta confirmó que el ritual se había completado correctamente, que su estado físico coincidía con lo establecido en el examen anterior, que estaba preparada para la consumación. Todo esto ocurrió en presencia de testigos cuyo testimonio podría requerirse si alguna parte del matrimonio alguna vez se impugnaba legalmente. Lo que sorprende a los lectores modernos de las descripciones romanas no es solo la invasión. Es el tono casual. Los romanos nunca vieron estos rituales como traumáticos. Eran simplemente procedimientos necesarios para completar una transacción legal importante.
Los sentimientos de la novia sobre ser examinada, observada y documentada no eran más relevantes que los sentimientos de una finca al ser inspeccionada antes de una venta. La propiedad no tiene sentimientos. La propiedad se transfiere según los procedimientos adecuados. Después del examen, Flavia fue guiada al dormitorio preparado para la consumación. La habitación estaba dispuesta según la tradición. El lecho nupcial colocado para máxima visibilidad desde la puerta. La puerta que permanecería abierta durante toda la noche. Las lámparas de aceite proporcionaban suficiente luz para que la prónuba observara desde su lugar cerca de la entrada. Las esclavas que serían necesarias después esperaban en el pasillo. Entró Marco. Parecía nervioso. Eso sorprendió a Flavia. Había asumido que estaría seguro, dominante. En cambio, miró hacia la prónuba con algo parecido a incomodidad antes de acercarse a la cama. La voz de la prónuba fue formal y ceremonial. La novia está preparada. Los dioses han bendecido esta unión. Que el matrimonio se consuma de acuerdo con las leyes de Roma y las costumbres de nuestros antepasados. Que los testigos confirmen la consumación. Que nadie dude de que esta mujer se ha convertido en esposa. Lo que siguió duró varias horas. La prónuba observó todo el tiempo, ofreciendo ocasionalmente instrucciones, asegurando que la consumación se completara de formas que satisficieran los requisitos legales. La puerta permaneció abierta. Los sonidos se propagaban al pasillo donde esperaban las esclavas. Todo lo que ocurrió en esa cama fue semipúblico, parte de un ritual de verificación diseñado para asegurar que ningún aspecto de la transferencia de propiedad pudiera ser cuestionado. Al primer rayo de luz, el médico regresó para un examen final. Este confirmó que la consumación había tenido lugar, que la novia estaba ahora físicamente alterada de formas que marcaban su paso de virgen a esposa. El examen se registró. La prónuba dio testimonio formal sobre lo que había presenciado. El cambio legal estaba terminado. Flavia era ahora una esposa romana. Viviría otros 40 años. Tendría 4 hijos, 2 varones y 2 hijas. Gestionaría la casa de su marido con capacidad, asistiría a festivales, honraría a los dioses, cumpliría todos los deberes esperados de una matrona romana, y nunca hablaría de su noche de bodas. Ni con sus amigas, ni con sus hermanas, ni siquiera con sus propias hijas cuando se arreglaran sus matrimonios. Porque, ¿qué había que decir? Era tradición, la forma en que siempre se habían hecho las cosas, lo que exigía ser esposa romana. Su silencio no era inusual. Era universal. Las mujeres romanas no escribían sobre sus noches de bodas. Los hombres romanos no describían lo que presenciaban. Los rituales estaban tan profundamente tejidos en la vida romana que describirlos parecía innecesario. ¿Cómo explicar cómo se respira? Todos lo sabían. Nadie hablaba de ello. Por eso reconstruir estas prácticas exige juntar fragmentos, escritores cristianos hostiles condenando el paganismo, referencias legales oscuras, descripciones médicas incómodas, restos arqueológicos que solo tienen sentido una vez que entiendes para qué estaban destinados. El silencio no fue una conspiración. Fue simplemente lo profundamente incrustadas que estaban estas prácticas. Eran el agua en la que vivían las mujeres romanas, tan omnipresentes que describirlas parecía innecesario. Durante 1000 años, eso fue lo que significaba el matrimonio en Roma. Generaciones de mujeres experimentaron sus noches de bodas dentro de este marco. Entendieron sus vidas a través de esta lente, transmitieron su conocimiento a sus hijas en susurros apagados que preparaban a la siguiente generación. El sistema se sostenía porque todos aceptaban sus suposiciones centrales: la propiedad debe verificarse, las transferencias deben ser testimoniadas, el matrimonio crea deberes legales que requieren documentación. Las mujeres eran el medio a través del cual perduraban las familias. La lógica era internamente coherente, aunque externamente monstruosa. El fin no vino de una reforma interna, sino de una conquista externa. Cuando el cristianismo remodeló Roma en los siglos IV y V, trajo suposiciones fundamentalmente diferentes. Si las mujeres poseían almas iguales a las de los hombres, no podían ser tratadas como propiedad que requería inspección. Si el matrimonio era un misterio sagrado, no podía contener elementos que la Iglesia juzgaba obscenos. Si la modestia y la privacidad eran virtudes, toda la estructura de testigos y verificación era ofensiva para Dios mismo.
La transición tomó siglos. Nunca fue completa del todo. Pero en las ciudades y entre las clases educadas, las viejas costumbres fueron sistemáticamente suprimidas. Y esa supresión incluyó la destrucción de pruebas. Las estatuas de Mutuno Tutuno fueron destrozadas o enterradas. Los textos que describían las prácticas de la noche de bodas fueron retirados de las bibliotecas, dejados pudrirse, deliberadamente olvidados. Las pinturas murales que mostraban escenas tradicionales fueron blanqueadas. El papel de la prónuba se transformó en algo puramente ceremonial, una matrona de honor que ofrecía consejo en lugar de presenciar la consumación. En pocas generaciones, el conocimiento detallado de lo que realmente implicaban las bodas romanas desapareció para todos excepto para los eruditos que juntaban fuentes fragmentarias que la mayoría de la gente nunca leería. Los cristianos que remodelaron Roma no solo estaban borrando un pasado incómodo. Estaban construyendo una nueva civilización sobre fundamentos romanos mientras negaban lo que esos fundamentos realmente habían sostenido. Tuvieron tanto éxito que la mayoría de la gente hoy no tiene idea de lo que realmente implicaba el matrimonio romano. El mito reconfortante de velos de azafrán y nueces esparcidas reemplazó la inquietante realidad de verificación, examen y sumisión ritual. Pero quedan fragmentos. Siempre quedan fragmentos. La ira de Agustín, la vergüenza de Lactancio, el detalle clínico de Arnovio, los eufemismos cautelosos de Varrón. Sobreviven suficientes piezas para reconstruir lo que ocurría en aquellas habitaciones iluminadas por lámparas. Sobrevive suficiente evidencia para comprender lo que realmente experimentaban las novias romanas. Y sobrevive suficiente silencio alrededor de todo ello para recordarnos cuáles historias se consideraron dignas de preservarse y cuáles no. Flavia murió en el año 131 después de Cristo, alrededor de los 60 años, esposa durante más de 4 décadas. ¿Qué pensó de su noche de bodas en los años que siguieron? ¿La recordó como trauma, como aceptación, como algo entre ambas? ¿Quiso algo diferente para sus hijas? ¿O aceptó que así eran simplemente las cosas? No podemos saberlo. No dejó escritos. Ninguna mujer romana de su clase lo hizo. El silencio que rodea estas prácticas es el silencio de mujeres cuyas experiencias no se consideraron dignas de registro, cuyos sentimientos sobre sus propios cuerpos eran irrelevantes para las historias y textos legales que producían los hombres. Sabemos lo que les hicieron. No sabemos lo que ellas pensaron sobre lo que les hicieron. Pero sabemos lo suficiente para entender por qué se borró esta historia. Expone algo incómodo sobre la civilización que heredamos. Roma está destinada a ser alabada, el fundamento del derecho occidental, el modelo sobre el que construimos, el ancestro que reclamamos con orgullo. Reconocer lo que Roma realmente hizo con sus mujeres complica ese legado. Sugiere que civilización y brutalidad pueden coexistir, que el refinamiento legal puede existir junto a la deshumanización sistemática, que una sociedad puede construir acueductos, escribir filosofía y crear arte duradero mientras trata a la mitad de su población como propiedad que debe verificarse, documentarse y transferirse. Los rituales de la noche de bodas de Roma han desaparecido, pero las mujeres que los soportaron fueron reales. Flavia Tursa fue real. Su madre fue real. Sus hijas fueron reales. Durante 1000 años, generaciones de mujeres romanas caminaron descalzas sobre mármol frío hacia figuras de madera en habitaciones iluminadas por lámparas. Se sometieron a exámenes. Soportaron consumaciones vigiladas. Salieron como esposas cuyo valor había sido legalmente verificado, y luego nunca volvieron a hablar de ello. Su silencio duró siglos, pero el silencio no es borrado, y olvidado no es desaparecido. Vivieron. Soportaron. Fueron silenciadas. Pero ahora, 2000 años después, alguien por fin está contando su historia. Si esto te llegó, suscríbete. Exploramos los capítulos que la historia intentó borrar. Las voces destinadas a permanecer en silencio para siempre. Porque el pasado no está muerto. Solo espera en la oscuridad, esperando a que alguien lo recuerde.